no terminas de reemplazar el contacto. No, sí. Nada. Estamos ya al aire. Buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en Zoom y a quienes irán conectando también a través de las redes sociales de la Facultad de Economía y de la Asociación Escuela de Economía, ¿verdad? Yo simplemente quisiera dar la bienvenida a este espacio que es nuevo, es un espacio dentro de las programaciones de los semanales que tenemos en el Instituto de Investigaciones Económicas y que coordinamos con los estudiantes. Hemos previsto que una vez al mes tengamos la visita de un exalumno o una exalumna, ¿verdad? Que nos pueda contar un poco su trayectoria y que nos pueda también luego hablar y contarnos de lo que está haciendo. En este caso más desde el área de la investigación, de la economía política, en otros casos vendrán de la empresa, vendrán de la banca, vendrán de donde están nuestros exalumnos y excompañeros inclusive también. Entonces un espacio más distendido e informal también en ese sentido que otros foros que vamos realizando en ese sentido, ¿no? Entonces inauguramos contigo, Raúl, bienvenido y muchas gracias. Inauguramos también con la Ale, que tiene vasta experiencia en entrevistas a economistas de formación y economistas formados, ¿verdad? Entonces, Ale, también muchísimas gracias. Un abrazo a quienes nos están siguiendo. Y yo, hasta ahí nada más, dar la bienvenida en nombre de la facultad. Es de verdad un gusto porque nos permite algo que conversábamos hace un ratito hace cámaras, tratar de ir recuperando esos lazos y ese contacto que la virtualidad nos ha hecho perder y la pandemia nos ha hecho perder y que pronto será de vuelta en casa en el campus, pero que de momento esto nos hace acuerdo también que todos estamos en un proceso. Fuimos estudiantes en las aulas en las que ahora damos clases. Raúl es exalumno, también exprofesor. Ha estado dando un curso en estas semanas y esperamos que nos también poder seguir colaborando próximamente. Entonces, sin más, bienvenido Raúl, bienvenida Ale. Ale, el micrófono es tuyo y el espacio también. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Como ya lo mencionó, bienvenidos a todos a este espacio de la Facultad de Economía denominado Descubriendo Huellas. Este es un espacio para conocer a los alumnos de nuestra facultad, su paso por las aulas y su posterior camino. En esta ocasión nos acompaña Raúl Aldaz Peña. Él es fellow en el Departamento de Metodología de London School of Economics. Completó su doctorado en el King's College London. Además, tiene una maestría en Ciencias en Economía de la Universidad de Warwick y es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de ser parte del LSE, dio clases en el Queen Mary University of London y en el University College London. Las áreas de interés de Raúl son la economía política del desarrollo, la economía política comparada y en los métodos mixtos. En particular, estudia la formación de políticas públicas y los efectos políticos de la abundancia de recursos naturales no renovables. Muchas gracias, Raúl, por compartir con nosotros en este espacio pensado para descubrir las huellas de los exalumnos de nuestra querida Facultad de Economía. Para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más. Cuéntanos quién es Raúl Aldaz. Primero, gracias nuevamente a Andrés, a los colegas también de la Asociación Escuela de Economía por invitarme. Les decía a ustedes antes de empezar que es súper, no sé, es una sensación rara, bonita, rara de volver a hablar con las personas que son parte de la facultad, de volver a la facultad y de conversar con los estudiantes. Así que, al contrario, gracias por invitarme, es en realidad un privilegio. Y ahora sí, empecemos. ¿Quién soy? Pucha, qué difícil pregunta. A ver, nada, una persona interesada en conocer cómo funciona la economía, tratando de mirar los incentivos económicos y políticos detrás de los factores que dan curso, que moldean la economía. Y eso, comprometido por conocer más cómo funciona el país, cómo funciona el Ecuador, un poco con la convicción un poco y con la esperanza de que mientras más conozcamos de cómo funciona el país, mientras mejor conozcamos cómo funciona el país,
más fácil será poder tener herramientas o ideas de cómo solucionar los problemas. Entonces, un investigador, pero no desvinculado de lo que ocurre en la vida real y de alguna forma intentando orientar eso también. Listo, la siguiente pregunta creo que nos la han hecho a todos alguna vez. ¿Cuál fue tu mayor motivación para decidir estudiar economía? Creía cuando estaba en el colegio, no sé si ingenuamente o con toda la verdad del mundo, pero al menos en aquel momento creía que entender economía o estudiar economía era como la ruta, la vía para entender cómo funcionaba la sociedad. En el camino te das cuenta que sí hay algo de eso, pero que hay matices, que de todas maneras todo conocimiento va a ser de alguna forma incompleto, en fin. Pero bueno, esa fue mi motivación, creía, estaba convencido de eso y creo que en parte sí terminó siendo cierto, aunque no completamente. ¿Y por qué economía en la puse? La verdad, bueno, por dos razones. A ver, voy a ser completamente honesto aquí. Cuando estaba en el colegio, la verdad, no me tomé mucha molestia en buscar varias opciones ni averiguar más de cómo funcionaban las materias, etcétera. La católica siempre fue la opción. Era como estudiar economía en la católica y no me cuestioné mucho más. En parte, bueno, porque por la católica, no sé, me parece que en aquel momento, al menos ciertamente ahora también, era como la opción. No era la única, pero era la opción. Y, y en parte también porque, bueno, mi mamá trabajaba en aquella época en la católica, entonces sabía que si es que entraba iba a tener una beca, y entonces estaba negociando con mis papás también cómo esa beca podía traducirse en mi beneficio, etcétera, etcétera. Pero para ser honestos, no fue una decisión así, pucha, súper pensada, deliberada, comparé, contrasté, nada, era como que siempre supe que tenía que aplicar ahí. Y si es que no entraba, bueno, ahí recién iba a pensar en otras opciones, pero siempre fue la única opción. Tal vez no fue muy pensada, pero seguro una de las mejores decisiones. Perdona, no te escuché bien. Y podrías describirnos, voy con la siguiente pregunta. ¿Podrías describirnos en 3 palabras tu experiencia por la facultad? 3 palabras. Muy buena experiencia. No, excelente. No tengo nada de qué quejarme. Obviamente hay problemas y obviamente hay limitaciones, pero en el balance todo muy bien. Todo muy bien. Muy contento de la decisión que tomé y muy contento de haber estado ahí. Por Ujú. todo lado, por todo lado. Si miras desde la parte académica, desde la parte de, no sé, social, amistades y tal, pero también otras cosas, otras ventajas que te da la universidad. Sí. Ahora vamos a pasar a un tema que, bueno, nosotros como estudiantes le damos mucha importancia. Dentro de tu paso por la facultad, ¿qué significó la Asociación Escuela de Economía para ti? La asociación, tuve una relación amor-odio con la Asociación Escuela de Economía, esa es la verdad. No sé si eso es lo que la gente esperaba escuchar, pero esa es la verdad. Al principio como muy comprometido o como con mucho interés de ser parte de la asociación y de, no sé, tratar de colaborar, de ayudar, con un espacio de mejora. Pero a momentos también un poco decepcionado de, sí, pues de la forma de llegar a la asociación, de la forma o algunas de las formas de manejar la asociación, entonces también como que en algún momento me tomé distancia, como que no me importó. Eh, pero luego nuevamente hacia como el último año en la facultad, como que volvió otra vez algo dentro de mí a empujarme, a involucrarme un poco más. Entonces fue una relación de amor-odio, este,
Creo que eso es relativamente normal si es que uno lo mira desde otra perspectiva, es decir, la competencia política es así, que se puede sacar cosas buenas de las personas, pero también puedes sacar cosas malas. Eso es como lo mío. Sí, así es como, creo que son los primeros pasos de la política, lo que se da en este espacio de la asociación. Hay diferentes perspectivas. La siguiente pregunta, aparte de tus habilidades duras adquiridas en la facultad, ¿qué más te llevas de tus años universitarios? A ver, una de las cosas que yo creo que moldeó bastante mi formación, aunque no de estos elementos duros, como tú dices, fue haber sido parte de una universidad y de una facultad también a la que llegaba gente desde muchas posiciones, desde muchos sectores. Entonces, ciertamente había una mayoría de Quito, pero gente de otros lugares de Ecuador también. Gente que tenía una posición económica bastante cómoda, digamos, no sé si millonarios, pero sí que vivía con comodidades, pero también gente que claramente hacía un esfuerzo, sus familias hacían un esfuerzo considerable porque sus hijos estén en la universidad y por poder pagar la universidad. Y poder interactuar con esa diversidad de personas te moldea. Al menos en mi caso fue así. Creo que me ayudó a mirar el mundo de manera distinta, a, sí, a considerar otras cosas sobre la sociedad y sobre la educación que tal vez de otra manera no lo hubiese hecho. Este, Creo que eso es lo que más me llevo, tener una visión más balanceada de la sociedad. Ajá. Es muy importante aprender estas diferentes realidades, especialmente para nuestra vida profesional. Es por eso que este es nuestro siguiente tema, acerca de tu vida profesional. ¿Qué pasos consideras fueron fundamentales para la consecución de tus objetivos y cómo consideras que tu alma mater contribuyó en ello? Mm, a ver, dos preguntas. La primera diría definitivamente ser persistente, o sea, y consistente. Y, darle duro y seguir y seguir y seguir hasta conseguir lo que quieres y lo que esperas. Em, y en eso la facultad también tuvo mucho que ver. A mí, esos elementos de carácter en la formación de uno que no vienen solamente de los conocimientos que tienes, sino también de enfrentar retos intelectuales, retos académicos, materias difíciles, ¿no es cierto?, profesores difíciles, y buscar formas de sortear esos obstáculos. Yo creo que eso te entrena para otras cosas en el mundo allá afuera. Entonces yo diría eso, o sea, ser persistente, ¿no es cierto? Y digamos, buscar cómo conseguir lo que quieres. Y luego la universidad, o sea, la católica fue, no sé, no creo que fue todo, habrán otros elementos, pero tuvo una importancia muy, muy grande en todo lo que hice después. Con sus limitaciones, con sus cosas que no funcionaban bien, etcétera, como en todo lado, ¿no es cierto? No era perfecto. Pero a pesar de eso, me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Especialmente los profesores. Tuve varios muy buenos profesores, pero hubieron tres profesores que yo creo que a mí y a mi generación, o al menos a mis amigos cercanos, nos marcaron, dejaron una huella, y fueron, creo yo, determinantes en lo que yo hice después. Lamentablemente solo uno de ellos todavía da clases en la facultad, el Miguel Acosta, pero el resto ya no está, pero yo creo que fueron muy, muy importantes. Bueno, si Miguel Acosta nos está observando, un saludo. Em, Ahora, como ya lo mencioné un poquito en tu introducción, Raúl,
un poco de tus áreas de interés, que realizas investigaciones. Tal vez nos podrías comentar un poco acerca de esto, de tus investigaciones, hallazgos o sobre la metodología de investigación dentro de tus áreas de interés. Sí, perdón, estoy tomando café porque llego a estas alturas del día ya medio golpeado. Pero sí, ¿puedo compartir algo? ¿Me pueden dejar compartir? Sí, creo que está habilitado. Ya, déjame. Deme un segundo para tratar. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí, sí lo vemos. Ya, a ver, la historia es nada más darles alguna idea de cómo yo miro a la economía política, que es como mi área de interés, mi área de especialización, y cómo lo veo en conjunto con la formación de economista que uno usualmente tiene. ¿Ok? Entonces, nada, es solo unas pocas palabras alrededor de eso. Esa es la mirada típica economista del mundo, por ejemplo, del Estado y político. ¿No es cierto? Es un diagrama de fase, digamos, hay gente, no sé en qué niveles estén, pero este es un típico dibujito de macrodinámica, ¿no es cierto? Con un diagrama de fase, después de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, bla, 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 y entonces tienes una nueva trayectoria del consumo intertemporal, ¿no? Esa es cuando hay un gobierno, ¿no es cierto?, que provee bienes públicos y que extrae ingresos a través de impuestos. Entonces, esa es la mirada economista. Esa es la mirada economista para tratar de entender un elemento sustantivo, por ejemplo, de la economía, que es el gasto del gobierno y los impuestos. Pero intenta ir con ese dibujito al Congreso al momento de aprobar el presupuesto. O sea, claramente hay incompatibilidad ahí. O sea, es como que estamos hablando de mundos diferentes, de cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a ir con un dibujito del consumo intertemporal óptimo con impuestos y tal, a negociar un presupuesto para que le aprueben al gobierno. Entonces, el hecho de que estos elementos no terminen de encajar completamente, no terminen de ser compatibles, es como nos da una idea de que algo no está funcionando bien en la forma como aprendemos nosotros economía y cómo aprendemos nosotros usualmente esto de la asignación de recursos. O sea, si hay una brecha, si hay una distancia enorme entre cómo nosotros entendemos los impuestos y el gasto público y cómo se forma el gasto público y los impuestos en la vida real, hay un problema, ¿cierto? Hay un problema en nuestra formación. Y hablo por mí porque, digamos, eso es parte de lo que me pasó. Y un poco el punto de partida es, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la típica definición de economía, ¿no es cierto?, que estudia la asignación de recursos escasos y, digamos, pueden haber otras definiciones con variantes de esta frase, pero va por ahí, ¿no? Recursos escasos y asignación de estos recursos. Bueno, hay un montón de procesos políticos que hacen precisamente eso. Y que nosotros, economistas, no los regresamos a ver, pero ni de casualidad. El presupuesto del Estado es tal vez una de las herramientas de asignación de recursos más importante en una economía, ¿no es cierto? Y nosotros vemos consumos intertemporales óptimos o impuestos óptimos, completamente desconectados del juego político, completamente desconectados de los incentivos que hay detrás de legisladores, de partidos, del presidente, de cuánto usar o cuánto dinero gastar, cómo gastarlo, cómo asignarlo o cómo reasignarlo, por ejemplo, a la mitad del periodo. Entonces, hay una brecha, hay una distancia enorme entre lo que nosotros creemos que estudiamos con lo que en realidad pasa allá afuera. Y en el mejor de los casos, lo que nosotros solemos hacer, economistas, es, bueno, asumamos que hay un dictador benevolente y que decide cómo implementar este vector de gastos y de impuestos. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos y es una mirada que sirve muy bien para muchas cosas, ¿no es cierto? Que sirve muy bien para entender varias cosas,
que puede ser un muy buen punto de referencia, un buen punto de partida, pero que ciertamente no nos va a permitir entender qué es lo que pasa allá afuera en la realidad, ¿cierto? Entonces, si es que no consideramos estos procesos políticos, si es que no entendemos mejor cómo funcionan, si es que no podemos vincular más claramente incentivos políticos con las decisiones y acciones de los políticos, no vamos a tener una buena fotografía de cómo se asignan los recursos en un país. O sea, simplemente no vamos a tener. En el mejor de los casos tendremos una visión limitada y no sé si en la mayoría, pero en muchos casos va a ser una mirada claramente errónea. Entonces, si es que a nosotros nos interesa este problema de la asignación de recursos y no miramos cómo los procesos políticos influyen en esto, estamos buscando bajo la piedra equivocada. Hace poco, a propósito del fallecimiento de Alberto Alesina, un profesor de economía de Berkeley decía que un departamento de economía que se precie de tal debe tener un área de economía política fuerte, ¿no es cierto? Que dé clases de economía política, que investigue economía política. Yo creo que eso captura claramente el sentir, sí, pues, de la academia, de la disciplina en este punto del tiempo, en este punto de la vida. Pero hay mucho más, ¿no? Hay muchas mayores ventajas de tratar de combinar economía y política simultáneamente. Porque muchos de los fenómenos que a nosotros nos interesan, que nosotros estudiamos, no es fácil trazar una línea, una frontera que divida hasta acá se estudian los economistas y hasta acá estudian los politólogos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que están más difusas, ¿no es cierto? Que esta línea divisoria no está claramente dibujada. Y la otra es cómo la economía influye en la política, ¿cierto? Y creo que aquí los economistas tenemos una ventaja comparativa por sobre los politólogos. Hay muchos politólogos que quieren entender esto, ¿no es cierto? Cómo la economía influye en la política. El problema de muchos de ellos es que tienen su propio entendimiento de economía, ¿no es cierto? Su economía de cosecha propia. Y aquí creo yo que nosotros economistas tenemos una ventaja comparativa enorme, porque sabemos cómo funciona la economía, al menos como disciplina, ¿no es cierto? Sabemos macro, sabemos micro, y podemos partir desde ahí para tratar de entender cosas que ocurren en la política, como los ciclos políticos, por ejemplo, eso es solamente un tema, o cómo se forma la política pública, que es como mi área de interés, ¿cierto? Y como para darles una muestra de qué es lo que hago, por ejemplo, este gráfico lo que les muestra dos cosas. Una, en la línea verde o azul, no sé qué color vean ustedes, es la capacidad que tiene el presidente para aprobar políticas en el Ecuador, ¿no es cierto? Esto es visto desde el retorno a la democracia en el 79, agosto del 79, hasta diciembre del 2016. Y la línea roja es el precio del petróleo. Entonces, resulta como súper extraño por un lado, revelador por otro lado, un poco triste también, darse cuenta que la capacidad del presidente de impulsar su agenda de política pública depende fuertemente de lo que pasa en los mercados internacionales. Pero bueno, así funciona, digamos. Y este es el tipo de cosas, este es el tipo de análisis que yo creo tenemos una ventaja comparativa frente a los politólogos. Porque nosotros conocemos mucho cómo funcionan algunos de estos fenómenos económicos. ¿Okay? Esto es solamente una mirada. Entonces, la idea esta de combinar economía y política tiene muchas potencialidades. Esta es una, la que les conté hace un momento de los incentivos políticos para la asignación de recursos es otra. Y como tengo que hablar de coronavirus porque es el tema de moda, ¿no es cierto? Y todo el mundo está interesado en coronavirus y en lo que puede pasar con el coronavirus. También podemos entender algunos elementos relacionados con el coronavirus desde esta perspectiva de incentivos económicos y políticos, ¿no es cierto? Una de las cosas que ya empezamos a notar es que la letalidad depende fuertemente de las políticas de salud, que a su vez dependen de dos cosas, el espacio fiscal, es decir, que en efecto haya dinero suficiente para
enfrentar la pandemia, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas que genera la pandemia, pero también capacidad estatal. Y esto es un elemento que todavía hay un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué es lo que le hace al Estado ser capaz de responder frente a un problema como estos? Efectivamente, si nosotros pensamos en Ecuador, por ejemplo, la primera reacción del país fue instalar un escritorio en la parte de arribos de los aeropuertos, en la parte de arribos internacionales de los aeropuertos, y preguntarle a la gente si es que se sentía mal. Entonces, ese es un claro ejemplo de baja capacidad estatal, ¿cierto? No, el Estado no sabe, no puede, no sé si no quiera, esperaría que ese no sea el caso, pero no sabe cómo lidiar con eso. No hay otras capacidades. Y detrás de esos temas está, obviamente, cómo se asignan los recursos, cuántos recursos se asignan, a qué los dedicamos, cuáles son los incentivos que tienen, por ejemplo, los funcionarios públicos para operar adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro tema importante a propósito de coronavirus y donde tiene que ver mucho nuestros conocimientos de economía, pero también un poco más de conocimientos de los incentivos políticos, está la recuperación. Entonces voy a mostrar 4 gráficos de las peores caídas del ingreso por persona en el último siglo en el Ecuador. Y por peores caídas me refiero a las que duraron más tiempo. Entonces, la más leve fue la del 54, digamos, fue caída de exportaciones banano en aquel momento, que tomó 6 años volver a tener un poquito más del ingreso por persona que antes de la crisis. La siguiente crisis difícil o fuerte fue la del 98. No sé qué edad tenían ustedes, pero no me cuenten porque no me quiero sentir viejo, pero también ahí ocurrió algo similar, ¿no es cierto? Fueron 7 años los que tomó recuperar el ingreso por persona. Y la más fuerte fue la caída del 82. Hubieron varias cosas, ¿no es cierto? Salimos de una guerra, fenómeno del Niño, problemas externos en la economía, y nos tomó 20 años casi, un poquito más de 20 años, recuperar el ingreso por persona en el país. Entonces fueron 2 décadas perdidas si es que miramos al ingreso por persona. Y esto es lo que empezamos a ver desde el 2014. Entonces ahí solo llega hasta el 2019. Es muy probable que en el 2020 esa linita baje aún más, y en el 2021 también. Y no sabemos cuándo volvamos a recuperar el ingreso por persona que teníamos en el 2014. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber de economía política? Porque la salida de la crisis, sea que no se haga nada, ¿cierto? Que el gobierno diga, bueno, no hago nada, ustedes verán cómo reaccionan. O sea que el Estado diga, ok, vamos a implementar, estoy inventando, una política tributaria para gravar a los ingresos más altos. Vamos a dedicar recursos de renta básica universal a ciertas personas, créditos, lo que ustedes inventen, ¿no es cierto? El mix de política que les guste. Bueno, esos mixes traen ganadores y perdedores. Los perdedores de esos mixes de política, cualquiera que sea, van a tratar de bloquear cambios que les afecten. Mientras más difícil sea implementar una política de reactivación, más nos vamos a demorar en salir de la crisis, más nos vamos a demorar en recuperar el ingreso por persona. Y esta crisis que vemos ahora bien puede ser peor que la del 98. No sé si llegue como la del 82, espero que no. Pero para entender esto y para diseñar mejor en un mundo ideal cómo salir de ello, necesitamos entender los incentivos políticos que hay detrás de la formación de política pública. No solamente el contenido de la política, sino solamente cuáles son las que crearían más trabajo o cuáles son las que generarían más exportaciones, más ingresos, sino cuáles son las condiciones políticas en las que eso se va a dar, en las que eso se va a aprobar. Me quedo ahí solamente para darles un poquito de ideas de por qué es importante tener esta mirada para nosotros economistas. Les animo a seguir explorando el lado político de la economía, es algo súper, al menos para mí, súper entretenido, súper motivante. Creo que también es
importante y tiene su lado práctico de otro lado. Y tal vez incluso más importante que eso, ¿no es cierto? Mirar o mejor dicho, analizar mejor, echando mano de teoría y de evidencia sobre qué es lo que les presentan las personas por delante, ¿no? Sean profesores, sean académicos, sean líderes de opinión, políticos, funcionarios públicos. Si hay algo que ustedes tienen una gran ventaja, tal vez por sobre el resto de la población, es que tienen las herramientas para saber de dónde vienen y cuáles pueden ser los defectos, ¿no es cierto? Con evidencia dura. Me quedo ahí. Mil gracias. Por supuesto, si hay preguntas, encantado de tratar de responderlas, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Sí, quizás, no sé si podemos dejar de compartir la pantalla para vernos mejor. Sí. No sé, Ale, si se ha recogido alguna pregunta. Había alguien que quería hacer alguna pregunta habilitándole el micrófono. Me parece que era Adrián Cedeño. No sé, Gaby, si le podemos habilitar para que nos dé su comentario. Ahí está, Adrián. Es más, ya está acá. Entonces, Adrián, puedes prender tu micrófono. Sí me escuchan, buenas tardes. Fuerte y claro. Hola. Quería hacer la pregunta sobre la economía, ahorita en pandemia, ¿cómo se restauraría en la crisis que hay ahorita en el país del Ecuador? ¿Cómo se restauraría la economía? Sí, ¿cómo podríamos restaurar la economía con la crisis que está pasando el país por estos momentos? Buena pregunta. No sé. Ojalá supiera. Haría mucho dinero. No sé, para ser honestos. Pero, ¿cuáles son, creo yo, algunos ingredientes que creo yo deberíamos sí considerar o empezar a pensar con mayor profundidad? Una reforma tributaria. Creo yo que debemos pensar en una reforma del Estado. Bueno, las dos cosas no necesariamente van de la mano, pero pueden ir de la mano. Y yo creo que al menos temporalmente alguna forma de flexibilización en la contratación de gente. Eso en el corto plazo. En el largo plazo hay un problema crónico de productividad, especialmente frente a nuestros competidores y frente a nuestros vecinos. Y en el largo plazo también hay, creo yo, un problema de sostenibilidad de las finanzas públicas que se debe solventar. No son soluciones, pero creo que son unos de los problemas en el corto y largo plazo de los cuales no nos podemos desentender. Ya, muchísimas gracias, Raúl, Alejandra y Andrés por permitirme hablar y participar. Gracias a ti por tu pregunta. No sé si tenemos alguna otra pregunta del público o si no podemos continuar. Creo que seguimos con nuestras preguntas que ya mismo terminamos. Primero, gracias Raúl por tu aportación y de la importancia de la política en la economía. Creo que se me había trabado el internet. Pero bueno, tenemos una última pregunta para ti. ¿Qué consejo le podrías dar a quienes están indecisos para estudiar la carrera, a los aspirantes estudiantes y a quienes nos estamos formando como economistas? A ver, ¿consejos de quién nomás? A los indecisos para estudiar la carrera, A ver, a los entonces, aspirantes. vamos poco a poco, ¿ok? Ah, ya. Antes de estudiar la carrera, estás pensando en gente que está en el colegio y no sabe si meterse. Economía o alguna otra cosa. Sigan economía definitivamente. Sea que sus intereses luego les lleve más digamos, al sector empresarial o a las finanzas o a
la misma economía o a otras carreras o a otras disciplinas, la formación que tiene uno de economista es algo, o sea, te da una caja de herramientas que nadie más tiene. Te da una caja de herramientas teóricas que nadie más tiene y metodológicas también. Digamos, tienes mucha, y con esas dos cosas tienes mucha mayor capacidad de análisis, sea que estás pensando en estrategias de cómo ganar mayor segmento de mercado, ¿cierto? O sea, que estés pensando en cómo manejar mejor las finanzas de tu organización, sea que quieras, no sé, entender mejor cómo funciona la política, por ejemplo. Eh, Tener la formación de economía te va a dar muchas más capacidades y fortalezas que en otras carreras. Definitivamente, o sea, no hay donde perderse. Es un poco más difícil, ciertamente, pero más gratificante. Aquí un paréntesis, ¿tú siempre quisiste ser economista o hubo otra opción? No siempre quise ser economista, a ver, siempre entre comillas, ¿no es cierto? Pero en algún momento, no sé, hace tercer o cuarto curso, dije, pucha, esto está interesante, yo quiero seguir economía. Chévere. Pero me También había... tocó después, ¿no? O sea, siempre quise seguir economía, estudié economía, luego hice la maestría en economía y luego al final, antesito de empezar el doctorado, me empecé a interesar por otros temas y terminé yéndome digamos, a la intersección de dos disciplinas. Así que no fue una línea tan recta. Es que esa es la ventaja de la economía, que hay como tener esta diversidad y involucrarse en diferentes áreas, no solo en algo específico. Definitivamente. Ajá. También habíamos preguntado a los aspirantes a estudiantes, los que ya están seguros. Este, a ver, los que ya están seguros y que van a seguir, muy buena elección, muy buena elección. Pónganse pilas con macro, micro y econometría. A lo mejor hay profesores que me odien por esto, pero si es que se ponen pilas con esas tres cosas, digamos, tienen las columnas ya bien puestas de su formación. Ajá. Y a nosotros quienes nos estamos formando como economistas. Pucha, más difícil. ¿Qué consejo les puedo dar? No sé, no sé, eso de dar consejos también es bien pretencioso, ¿no es cierto? Es como que uno tiene el conocimiento, la sabiduría suficiente como para decir qué es lo que los demás pueden hacer o tienen que hacer. No me veo tan así. No sé, identifiquen qué es lo que les gusta, identifiquen qué es lo que les motiva, qué es lo que les agrada de la carrera, de la vida profesional y agárrense de eso, pues, digamos, el resto de cosas, el resto de materias está bien, obviamente aprueben, intenten no jalarse, todo, ¿no es cierto? Pero si logran encontrar algo que en realidad les guste, que en realidad les motiva, yo creo que ese puede ser un motor bien fuerte para que luego las cosas buenas en la vida les empiece a llegar. O sea, agarren algo que les guste, denle duro y los resultados los van a ver no sé, en poco tiempo. Y sí, bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, consejos. Pues aportamos esta sección, Andrés. Muchas gracias, Ale. Yo tengo una pregunta que quiero hacerte, Raúl, pero antes voy. Luis Guambo nos ha escrito también por aquí. ¿Cuál debe ser el perfil adecuado del próximo presidente del Ecuador? Mucha. ¿Qué nos dices? Bueno, Iba a decir que sea hincha del Quito, pero hay dos candidatos que son hinchas del Quito y no me quiero referir a nadie. Qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta. Eh, no sé. O sea, la obvia, la de cajón, integridad. Pero eso es como lo básico. Y más allá de eso, no sé, no se me ocurre algo que debería tener el próximo presidente. Eh, capacidad de convocar. Capacidad de convocar. Sin acuerdos,
yo creo que digamos, un país puede ser inviable. Entonces, creo que debería tener una capacidad de convocar a, a sectores más amplios, ¿no? Sí, Sí. Ale, sí, sí. No, no, Andrés, sí, usted. No te preocupes. No, creo que es clave hay dos cosas que quiero atar para yo hacerte una pregunta que tenía guardada justamente porque, eh, claro, después de haber cursado economía en la carrera, te fuiste para Inglaterra, te fuiste a London School of Economics, ahora has regresado y allá en el LSE estás dentro del departamento de metodología, ¿verdad? Y ahorita, entonces voy a atar dos cosas, el tema de la metodología y el tema de la ética en la economía, ¿verdad? Porque es clarísimo que como economistas nos formamos para la toma de decisiones, la asignación de recursos, la eficiencia, la equidad, ¿verdad? Eh, y que cuando vamos a lo social, ahí es que nos conectamos con lo político, porque hay que tomar decisiones de asignación en la vida social, en la vida colectiva, y esa toma de decisiones de lo colectivo es política, finalmente. Entonces ahí estas dos cosas se enganchan finalmente. Y esas decisiones tienen que ser éticas, además de eficientes y equitativas. La ética es la que nos da la base para todo eso. Y lo otro es que tienen que estar libres de dogmas. Y muchas veces en la economía y en la misma metodología de la ciencia económica, esa guillotina de Hume, ¿verdad? De determinar la ciencia de la no ciencia, la crítica culinaria de la mejor hamburguesa de Quito versus la mejor asignación del presupuesto general del Estado, a veces tiene una línea muy fina. ¿Qué nos dices entonces desde cómo fortalecer la metodología, el método de la ciencia económica para tomar esas decisiones sobre la ética con eficiencia y equidad? ¿Cómo ha sido tu desarrollo desde el Departamento de Metodologías en el LSI y cómo lo relacionas con esto? Sí, a ver, sí, es una pregunta interesante y media difícil. A ver, déjame empezar por la parte más fácil, que es la de la metodología. Em, cuando empecé a estudiar ya no economía, sino el doctorado, bueno, toda mi cohorte era súper interdisciplinaria, entonces había desde antropólogos, alguien que había estudiado, o sea, digamos, estudios latinoamericanos, que era como cualquier cosa, sino no había, no cualquier cosa de que es malo, sino que no era una sola disciplina, sino que agarraba de muchas cositas. Politólogos, relaciones internacionales, sociólogos, economistas y tal. Y ahí fue uno de los momentos en que me empecé a dar cuenta que metodológicamente la economía es muy conservadora. Eh, cuando uno habla con economistas, sobre todo con economistas que tienen formación más, digamos, de posgrado, si no hay la regresión, o si no hay el experimento, digamos, estás hablando cualquier cosa. Entonces, me parece que por ese lado la disciplina es muy conservadora. Si es que no tienes ese tipo de evidencia, no tienes evidencia casi, casi. Y me tomó mucho, no mucho tiempo, pero me tomó un tiempo, primero abrir mi cabeza, que no es fácil, y luego entrenarme, que tampoco es fácil, en otras metodologías de investigación, básicamente, más cualitativas. Y bueno, a la larga terminé adquiriendo estas otras cosas y por eso me veo ahora como alguien que hace métodos mixtos. Tiene sus pros y sus contras, pero creo que puedo evaluar diferentes tipos de evidencia. Y la otra ventaja de tener una caja de herramientas metodológica más variada es que te concentras más en las preguntas que tienes, en los intereses que tienes y no en qué es lo que sabes hacer. La analogía es que la persona que solo aprende a utilizar martillos, ve clavos por todo lado. Entonces, todo lo quieren arreglar dando martillazos, ¿no es cierto? Cuando en realidad tienes muchas más herramientas, ¿no es cierto? Tienes destornilladores, sierras, martillos, etc. Entonces, creo yo que ese es un grave problema de la economía, que las preguntas que se plantea usualmente son solamente para ser respondidas con regresiones y eso pierde de vista elementos sustantivos de la sociedad, muchas veces normativos, como el ejemplo que tú dabas,
que normalmente no tenemos. ¿Cómo se soluciona eso? Exponiendo, cuando somos estudiantes, estar expuestos a otras formas de investigación, con diferentes dosis. Es decir, yo digamos, no estoy diciendo que la econometría es terrible, al contrario, es súper útil, pero creo que hay otras herramientas metodológicas que pueden ser incluso más útiles dependiendo de la pregunta. Entonces, creo que debe haber una formación un poco más, una formación metodológica más balanceada. Eso desde el lado de la metodología. Y en parte, bueno, eso se reforzó, digamos, les contaba la historia más de estudiante, y luego eso se reforzó cuando entré al departamento de metodología, porque es un departamento bien extraño, ¿no es cierto? No es un departamento disciplinario, o sea, no es de sociología, no es de economía, no es nada, es de metodología. Entonces, ahí había gente que hacía, etnografías, ¿no es cierto? Y se toma varias semanas y meses para meterse en algún lugar en la India a hacer etnografías. Y ahí está digamos, el más famoso del departamento, el gurú del análisis de textos. Entonces, que agarra textos, los escanea, transforma esa información en bits, esos bits en palabritas, analiza combinaciones de palabras y a través de eso logra responder preguntas, ¿cierto? Entonces, y todo lo que te puedas encontrar en el medio. O sea, todo lo que te puedas encontrar en el medio de networks, redes, gente que hace experimentos, estudios de caso, y convivir con ellos era muchas veces difícil, pero al final del día creo yo, o al menos hasta ahora, como que reafirmó esta idea de que mientras más extenso es tu arsenal metodológico, más interesantes van a ser tus preguntas, porque no vas a estar restringido por lo que sabes hacer, sino que vas a estar guiado por lo que te interesa. Eso. ¿Cómo era tu parte de la pregunta sobre los otros temas? De la ética, pero ¿me puedes elaborar? Sí, no, iba por ahí, que muchas veces en esa asignación de recursos, que finalmente es lo que estudia la ciencia económica, nos alejamos de la ciencia y empezamos en las creencias y en las intuiciones que cada uno tiene y nos podemos enfrascar en discusiones dogmáticas sin fin. Entonces, el rol de fortalecer la metodología, que además el hecho de tener una metodología clara para la toma de decisiones es en sí mismo para un economista una posición ética. O sea, saber que estás actuando desde la evidencia, ¿no? Ya caché. No, definitivamente, no, pero además añadiría otra cosa. Digamos, coincido con lo que tú dices, pero no es solamente este elemento de la metodología, sino también de la combinación de las dos cosas, de teoría y metodología. Sí, digamos, pero antes de llegar allá, o sea, primero, esto yo sé que es un mundo ideal, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos nuestras convicciones y tenemos nuestras formas de entender el mundo, ¿no es cierto? Y estamos súper seguros que como nosotros entendemos el mundo, así mismo es y así mismo funciona. Y creo que requiere mucho esfuerzo personal para tratar de abrir nuestra mente y preguntarnos qué tipo de evidencia me haría a mí cambiar de opinión. Y estar abiertos también a decir, bueno, sí, estoy equivocado, ¿cierto? Estar abiertos a decir, no tengo todas las respuestas. En el extremo, y esto es casi una caricatura, ¿no es cierto? Cuando hablamos de asignación de recursos, el extremo es pensar que los mercados siempre van a resolver todo problema de asignación de recursos, ¿no es cierto? Es como que tienes ya tu respuesta grabada en el chip, ¿no? Entonces no importa cuál es el problema económico o social, el mercado te resuelve. Y la otra caricatura es, no importa cuál creas que sea el problema social o el problema de asignación que tenemos frente a nosotros, el Estado te resuelve. Entonces creamos el ministerio o el programa o la dirección, lo que sea, y eso enseguida te va a resolver. Con el mundo es un poco más complejo que eso, ¿cierto? Y en realidad no sabemos si esas dos soluciones siempre resuelven
los problemas bajo todas las condiciones, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias, en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del mundo. Y para eso, ciertamente es necesario saber de metodologías, de cómo vas a responder la pregunta, pero también necesitas hacer la pregunta adecuada. Entonces necesitas también tener el conocimiento el más adecuado, el mejor posible, sobre cómo puede funcionar el mundo para hacer la pregunta correcta. El otro problema es ponerte lentes para ver de cerca cuando en realidad tu problema es ver de lejos. Entonces, que no tienes la teoría adecuada, o si es que tienes la teoría que utilizaste, me estoy inventando, hace 20 años, los que usamos lentes, si nos ponemos los lentes que usábamos hace 5 años, claramente no funcionan. Bueno, algo similar, o sea, es que utilizas teorías a las que no las has expuesto a refinamientos en el último tiempo, digamos, estás cometiendo un problema ético, también ético, por supuesto. Así que va de los dos lados. Yo coincido contigo, pero me atrevería a añadir más, además de eso, el rol de la teoría. Eso es lo que te va a guiar a hacer las preguntas adecuadas. Perfecto, gracias Raúl. No sé, Ale, si tienes alguna otra pregunta. Sí, tenemos una última pregunta de los estudiantes que preguntan, como economistas, ¿cómo es el campo profesional? No te entendí bien, pero No el sé, campo profesional. perdón, la conexión creo que estaba mal. Que, que lo preguntan que cómo es el campo profesional para los economistas, qué tan amplia es la oferta laboral. Esa es una, no sé, esa es grave pregunta para hacerla en este momento. No es el mejor momento para buscar trabajo en ningún lugar del mundo. A ver, no, pero habiendo dicho eso y pensando un poco en mí, cuando estaba acá en Ecuador y cuando estaba en el Reino Unido, creo que sí, bueno, esta misma versatilidad de la que hablábamos hace un momento, creo que eso también paga en el mercado laboral. En mí, por ejemplo, porque podía, al menos al inicio, hablar varios idiomas disciplinarios, por ejemplo, entonces bien podía hablar con economistas, pero también con gente que tenía formación en otras ciencias sociales sin grandes problemas. Creo que otras disciplinas a lo mejor tal vez no estarían en la misma posición. Y estoy hablando en este caso del campo laboral académico. Entonces creo que hay una ventaja. Hay una ventaja también tener la formación de economista con todas las econometrías que eso tiene, porque eso nos da una ventaja comparativa en relación a otras personas con formación en ciencias sociales y que no tienen eso. Entonces creo que eso también es una ventaja. Por eso les decía, échenle ganas a micro, macro y econometría. O sea, creo que eso paga en el futuro. Pero, digamos, si regreso a ver a mis amigos y conocidos, o sea, hay gente que está en varios sectores, ¿no es cierto? Hay ciertamente gente en la academia, gente en la banca, gente en el sector privado, en la consultoría. Es decir, creo que hay espacio en donde pelearla allá afuera cuando ya se gradúe. Muchas gracias, Raúl. Ale, tuviste un problema de conexión, pero volviste. Sí, No sé si hay perdón. otra pregunta. Sí, aún tenemos No, cuatro creo que minutos. con esas son todas nuestras preguntas. Ahora sí, le agradezco a Raúl por su tiempo, eh, Usted. por todas sus explicaciones y creo que de aquí nos vemos en Descubriendo Huellas en el próximo mes, ¿verdad? ¿Ya tenemos invitado o no tenemos invitado? Estamos por confirmar, vamos a guardar todavía la expectativa. Hoy, gracias Raúl, hemos tenido un poco de tu experiencia también como un economista que ha llevado más en la vida académica, ¿verdad? Dentro de la academia. La próxima vez vamos a traer otro de los perfiles de egreso importantes de la facultad en el mundo del sistema financiero. Entonces estaremos por la banca, por las finanzas, seguramente.
Hay harta gente regada por el mundo de la facultad, perdón, esto es súper anecdótico, a lo mejor ya que lo hice, pero digamos, en nuestras generaciones hay harta gente regada por el mundo, rompiéndola, haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, muy chéveres. En fin, ya les conocerán. Sí, totalmente. Creo que esa fue de las motivaciones que nos dio justamente ir inaugurando y construyendo este espacio que empezamos contigo y vamos a irlo potenciando porque justamente hay muchos economistas graduados en la PUCE con esa misión de servicio también finalmente y ética que te da la universidad, ¿no? Y que está haciendo cosas muy interesantes y que hay que visibilizarlas. Completamente. Esto es más anecdótico, ¿no? Pero no sé si todos lo conozcan o lo ubican, no me acuerdo si tú lo ubicas, pero el que es mi mejor amigo de la universidad, se llama Gonzalo Orellana, nos volvimos a ver en Londres cuando yo, digamos, empecé a hacer el doctorado, porque él estaba trabajando ahí, entonces él va ya miles de años trabajando en el Santander, en su oficina de Londres, haciendo cosas así como súper guau de management y de riesgo. Y un rato me ponía a pensar como, qué raras estas casualidades de la vida, ¿no? Que me vuelvo a encontrar con él súper lejos del país y haciendo cada uno lo que le gusta. Y de estas historias hay muchas otras. Sí, Gran totalmente. iniciativa, súper iniciativa, les felicito mucho. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Gracias, Ale, también, Gaby. Gracias. Y listo, dándonos el tiempo también un abrazo a todas y todos de que nos siguen en redes y que nos acompañan aquí en la sala también. Nos estaremos viendo, cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas tardes, chao. Chao.